Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy, cadena de transmisión de enfermedades. Les habla Gertie Ríos Río Seco, enfermera. Nuestro sueño es poder derrotar a las enfermedades infecciosas. Ya en 1963, Coburn, que es un médico y antropólogo, sostenía que en un tiempo mesurable las enfermedades infecciosas desaparecerían. Con el desarrollo de las últimas décadas del siglo pasado de los antimicrobianos y la inmunoterapia, se insinuó en algún momento que se alcanzaría el control de las enfermedades, pero en la actualidad continúa afectando a millones de personas, sobre todo en países con recursos limitados. Por otra parte, aunque en nuestro entorno han disminuido claramente, han ido reapareciendo o emergiendo enfermedades que se creían controladas, surgiendo otros patógenos, como el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, coronavirus, virus de la gripe, o incluso microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos disponibles en la actualidad. Se define infección como la presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped, o dicho de otra manera, un proceso causado por la invasión de tejidos, fluidos o cavidades del organismo normalmente estériles por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Un proceso infeccioso representa la interacción de un microorganismo con un macroorganismo, en este caso el huésped humano, bajo ciertas condiciones ambientales. La interacción puede ser muy variable dependiendo de factores como las características del microorganismo, la cantidad del inóculo infectante y factores dependientes del huésped como la respuesta inmune. Esta diapositiva muestra cómo factores del microorganismo, patógeno primario, patógeno oportunista o no patógeno, se mantienen en una estrecha relación con los factores inmunológicos del huésped. Esto va a dar origen a tres tipos posibles de relaciones. Primero tendremos la colonización, es decir, los microorganismos van a habitar, pero no van a producir ningún tipo de infección. La segunda posibilidad es que haya una infección latente o subclínica, es decir, mientras se mantenga este equilibrio, no se va a expresar. Cuando el equilibrio se altera, pasamos a la tercera etapa o al tercer tipo de relación, que es la enfermedad infecciosa localizada o generalizada. Con esto, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que la infección es finalmente la expresión clínica. Es un variado conjunto de signos y síntomas que traducen tanto el daño producido por el microorganismo patógeno como el resultado de la inflamación resultante producida por la respuesta del huésped. Podemos tener infecciones de origen endógeno. La flora endógena asienta en el tracto gastrointestinal, en la piel y en el tracto genital. Mantiene relaciones de comensalismo, incluso simbiosis con el huésped. Ocasionalmente se puede producir una alteración del equilibrio huésped-parásito y se puede causar la infección. Existe la posibilidad de que haya migración de microorganismos entre diferentes sistemas originando infecciones, como por ejemplo una migración de Escherichia coli desde el intestino al tracto urinario, ocasionando infecciones en esta zona. Las infecciones exógenas se producen por una contaminación directa por microorganismos del ambiente. ¿Dónde van a estar estos microorganismos? Pueden estar en el aire, pueden estar en el suelo, en el agua, en los animales del entorno, en otras personas que puedan estar infectadas o puedan ser portadores. Por tanto, las vías o las rutas de transmisión más frecuentes van a ser la transmisión fécalo-oral, a partir del agua, los alimentos contaminados, por la vía aérea, en el caso de aerosoles o gotas de las secreciones respiratorias. También puede ser por inoculación transcutánea directa,
puede ser por una mordedura, puede ser por una transmisión parenteral, puede ser por transfusiones de sangre, puede ser que nos contaminemos con material que esté o haya estado en contacto con microorganismos. La vía sexual es otra manera de poder contagiarnos y la transmisión de enfermedades por artrópodos o insectos que sean vectores. Cadena de transmisión de enfermedades infecciosas. Aquí vamos a ver un resumen de lo que es la cadena de transmisión. Lo primero que tenemos que tener para poder tener una infección es un agente causal. Este agente causal puede ser bacterias, hongos, virus, priones, etc. Parásitos. Este agente causal tiene que tener un reservorio o una fuente, que puede ser inanimado, como en este caso el lavamanos, o puede ser animado, como es el hombre. ¿Qué más tiene que haber en esta cadena de transmisión? Tiene que haber una puerta de salida para que el agente causal, que está originalmente en un huésped, pueda salir. ¿Cuál es la vía de salida en el caso del hombre? La vía respiratoria, la vía intestinal, la transcutánea, la urinaria. Luego debe haber una vía de transmisión. ¿Cuáles son estas? Gotitas, aérea, contacto. Una puerta de entrada al huésped susceptible, que también puede ser respiratoria, transcutánea, digestiva, a través de las mucosas. Y tiene que haber un huésped que esté susceptible de tener la enfermedad. ¿Quiénes van a ser los más susceptibles? Los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que usan corticoides, los pacientes que están realizándose una cirugía. Vamos a ir analizando poco a poco este resumen que vimos. Factores necesarios para que exista una infección. La existencia de una fuente o un reservorio de microorganismos. Por ejemplo, tenemos la fuente de infección, es el hábitat ocasional de un microorganismo. En este caso, si pensamos en esta rata, ¿no es cierto? Vamos a pensar en la pulga. Y la pulga va a tener la Yersinia pestis, que es la que ocasiona la peste bubónica. Si nosotros nos damos cuenta, en realidad la bacteria Yersinia pestis está en esta rata. Ese es el reservorio. Ese es un lugar donde habitualmente está la Yersinia pestis. Pero la pulga que habita esta rata puede perfectamente portar esta bacteria Yersinia pestis. Entonces se transforma en una fuente de infección. ¿Cuáles son los tipos de reservorio con los que nosotros nos vamos a encontrar? Vamos a tener reservorios que son animados, como el hombre y los animales, y reservorios que son inanimados. En el caso del hombre es fácil entender que es un reservorio animado cuando tiene la sintomatología. Lo difícil es cuando este ser humano aparentemente no tiene ninguna enfermedad, pero puede estar incubando la enfermedad, o puede ser convaleciente de la enfermedad, o puede estar asintomático, o puede ser un enfermo crónico. Entonces, esto es una de las cosas que más nos cuesta que los equipos de salud comprendan, que efectivamente no importa la condición del paciente, siempre debemos tratarlo como un paciente que está infectado y que potencialmente nos puede contagiar. Los animales también son una fuente importante de microorganismos, son un reservorio animado. En este caso, ¿no es cierto? Tenemos un perro que puede tener rabia, por ejemplo, o podemos tener un caprino que tiene brucelosis, la peste bubónica en la rata, rabia en el murciélago
y también coronavirus. Entonces, si ustedes se fijan, los animales son una fuente importante de microorganismos. Y es más, se dice, ¿no es cierto?, que cuando hay una aportación de microorganismos desde animales al ser humano, eso puede ser una enfermedad catastrófica. Pero también tenemos reservorios inanimados, que si ustedes ven, ¿no es cierto?, en una de las primeras clases que tuvieron, les dijeron que los reservorios inanimados eran poco importantes, pero que eran fácilmente modificables. Esto tiene un dejo de razón, pero si ustedes recuerdan en el tiempo del coronavirus, o en realidad cuando hay brotes, estos reservorios inanimados se pueden transformar en un verdadero dolor de cabeza, porque hay que garantizar la eliminación de los microorganismos presentes en estos lugares. Por eso es que en los hospitales, en las clínicas, se hacen mediciones del aire para poder ver si existen microorganismos que puedan estar pululando. Bueno, ¿dónde tenemos estos reservorios inanimados? Por ejemplo, la ropa de cama, que podemos encontrar ahí Clostridium difficile. En el agua, que podemos encontrar leptospiras, pseudomonas. En la tierra, el Clostridium tetani. Ahora, fue importante, a mí esto me llamó mucho la atención, en el diario Futrono, ya hace bastante tiempo atrás, salió un artículo donde decía que el coronavirus podía mantenerse en sábanas y cubre almohadas hasta por una semana, en superficies de vidrio y muebles 4 días. En los espacios recubiertos de papel puede sobrevivir de 3 a 4 días. En cuanto a la ropa, los zapatos, los pisos, puede estar ahí 48 horas. Y los materiales sobre los que menos tiempo sobrevive es el algodón, el cobre, por 4 horas. Esto puede resultar interesante para ver que efectivamente en la superficie sí hay una gran cantidad de microorganismos, los cuales deben ser eliminados a través de la limpieza y la desinfección. ¿Qué otro factor es necesario para que exista una infección? La existencia de un huésped susceptible. Eso es fundamental. ¿Y cuáles son los huéspedes susceptibles? Los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que se están operando, pacientes sometidos a radioterapia, pacientes con pérdida de la continuidad de la piel por una herida, por ejemplo. Todos ellos son huéspedes susceptibles. El tercer punto que nosotros necesitamos es la existencia de un agente infeccioso, porque nosotros podríamos tener la rata como reservorio, pero si no tiene la bacteria, la verdad que no se va a producir la enfermedad. ¿Cuáles son estos agentes infecciosos? Son las bacterias, son los virus, son los priones. ¿Qué otros factores necesarios para que exista una infección? La vía de transmisión. Y probablemente aquí nosotros vamos a poder interferir en esta vía de transmisión para evitar la contaminación. Tenemos la vía de transmisión por gotitas y aéreas. Las puse en una sola diapositiva porque me interesa que podamos visualizar esto. Cuando hay expulsión de gotitas que son más allá de 5 micrones, más grandes que los 5 micrones, estas gotitas caen a 1 metro. Se fijan que está ahí, son grandes y por lo tanto van a caer. Sin embargo, tenemos también transmisión por vía aérea con estas microgotitas muy pequeñitas que incluso se pueden prolongar por allá por los 3 metros. Cuando estábamos en plena época de pandemia y se quería explicar cómo se producía el contagio, existía unas imágenes que a mí me parecieron muy interesantes, donde se veía que la transmisión era a través de estas microgotitas que permanecían en el aire suspendidas y cuando estaba sin ventilación, cuando estaba todo cerrado, eso podía ser perfectamente durante 40 minutos, incluso mucho más.
La transmisión por vehículo común. El vehículo común activo, el objeto inanimado que permite que el microorganismo se multiplique. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la transfusión de sangre. Si la transfusión de sangre se me contaminó con algún microorganismo y en la noche eso eran 20 microorganismos, créanme que en la mañana van a aparecer 1000. ¿Por qué razón? Porque una transfusión de sangre es un agente exquisito para los microorganismos para poder reproducirse. Sin embargo, en el caso del vehículo pasivo, el objeto inanimado no permite que el microorganismo se multiplique. Es decir, si hay 4 microorganismos, después ustedes se van a encontrar con 4. Y esos no van a constituir un inóculo infectante para poder producir una infección. O puede ser, ¿no es cierto?, que tenga una gran contaminación inicial y se mantenga esta contaminación inicial. Pero, en general, tengo que tener en cuenta que si el microorganismo es capaz de reproducirse, va a producir la infección. En relación a la transmisión por contacto, ¿qué les puedo contar? Existe una transmisión por contacto físico, sexual o no sexual. Las enfermedades que se transmiten por vía sexual, como la gonorrea, la sífilis, el VIH, etc. Eso es el contacto físico sexual. Y el no sexual es todo aquel, ¿no es cierto?, que nos puede producir una enfermedad, como por ejemplo si tocamos un paciente que está con varicela, y nosotros nunca nos hemos tenido varicela, vamos a podernos contagiar. O si tiene herpes zóster y nosotros lo tocamos, también nos vamos a poder contagiar. En forma vertical, por ejemplo, en el caso de una mujer que está embarazada, puede contagiar a su bebé, o bien en el canal del parto, o bien a través de la lactancia. Todo ello se llama una forma vertical. Y la inoculación directa puede ser, ¿no es cierto?, a través de la vinchuca, que va a ser natural, o por punción, como sería el caso del uso de alguna jeringa. Los vectores, ¿son vectores pasivos o vectores activos? En este caso tenemos una mosca, ¿no es cierto? Y tenemos además una vinchuca. ¿Cuál es la diferencia? Si el microorganismo dentro de este ser vivo se produce alguna alteración o algún cambio morfológico. Eso pasa en el caso de la vinchuca. Ingresa el microorganismo, se transforma y se convierte en un microorganismo que es patógeno para el ser humano. En cambio, en el caso de la mosca, los microorganismos son transportados en las patas, por lo tanto no se produce ningún tipo de cambio morfológico. Bueno, y por último, tenemos la puerta de salida y la puerta de entrada de los microorganismos. Vía respiratoria, por ejemplo, que también puede ser una puerta de entrada y una puerta de salida. En este caso está siendo una puerta de salida. Todo lo que es el sistema digestivo también puede ser una puerta de entrada o una puerta de salida. ¿Por qué es tan fundamental identificar esto? Porque es aquí donde nosotros vamos a poder poner nuestro acento para establecer las precauciones que sean necesarias.